la parte federal y no la estatal. Y de igual manera también que uno no tenía nombramiento, que no tenía nombramientos ni contratos. Entonces se encontraban o se encuentran a la deriva. Respetuosamente, señora secretaria, yo le pregunto sobre este tema, ¿qué tan cierto es de esa parte que no se les cubre y si hay la posibilidad de que en un corto tiempo se les esté cubriendo? Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas al diputado Francisco Javier Calzada Vázquez. Gracias, diputado presidente. Doctora Gema, bienvenida. Me alegra que sea la primera mujer que comparece ante esta soberanía. La felicito por ello. Me sorprende un tanto que haya venido acompañada por tantas personas, supongo que son de su secretaría. Los que han venido antes que usted han traído un equipo muy básico. No sé si todas las personas que están acá arriba deberían de estar trabajando en sus áreas, si fuera el caso. En febrero de 2017 se hizo público el problema de la prostitución en algunas escuelas de Zacatecas. Como una respuesta a esto, además de minimizar el hecho, usted declaró a Excelsior que en nuestras escuelas del Estado, que son más de 4,000, ocurren y se expresan todos los problemas sociales, todos, de violencia, de discriminación, de prostitución, de delincuencia. Trasladó la responsabilidad a los padres de familia por falta de educación a los hijos e hijas. Recientemente, en la comparecencia del secretario de Salud, él confesó que desde esa dependencia no se está haciendo nada en el caso del embarazo adolescente, en donde México ocupa el tercer lugar nacional, en donde Zacatecas ocupa el tercer lugar nacional y México el primero en los países de la OCDE. ¿Cómo se está atendiendo las situaciones de embarazo adolescente, de violencia, discriminación, prostitución y delincuencia que se consiente que existen? ¿Y qué medidas se están tomando y qué instituciones participan? Esa sería una de las preguntas. La segunda es, hay una gran desvinculación en educación superior sobre la oferta educativa y la demanda que tiene la sociedad en Zacatecas. Muchos profesionistas que están egresando que no tienen mercado laboral y muchas profesiones que se requieren y que las empresas y los sectores de la sociedad no cuentan con los egresados suficientes. Entiendo que hay una coordinación estatal y quiero saber por qué hay tanto desfase en eso, principalmente en la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde siguen egresando pues muchos perfiles que ya son carreras saturadas. Quiero hacerles saber un mensaje que recibí por redes sociales. Dice, ¿por qué los padres de familia tenemos que pagar el agua potable de las escuelas donde estudian nuestros hijos? Se trata de una reunión que están citando en la escuela primaria Aurelio Pámanes Escobedo de Ojo Caliente para ver qué se hace con un adeudo de cerca de 50,000 pesos. Quiero también hacerles saber que en la normal de Juchipila se le han hecho señalamientos al director Iván Novelo sobre el manejo inadecuado que se hace de las plazas y de las horas. Esta solicitud de información la recibió el 15 de marzo en su oficina y ellos dicen que todavía no han recibido respuesta. Quiero también preguntarle qué ha sucedido en relación
a la devolución que ocurrió en 2017 de 20 millones del FONE, pues la verdad resulta muy contradictorio que ante la escasez de recursos haya ocurrido eso. Usted acaba de decir que las condiciones de las escuelas en muchos lugares son deplorables y que falta mucho mantenimiento. Le quiero preguntar de quién fue la responsabilidad y en su caso si hubo alguna sanción. Y pues finalmente, en relación a la reforma educativa, son absolutamente, diametralmente opuestas la posición del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la que ha manejado el presidente Peña. La pregunta es si la Secretaría de Educación está en la misma línea, apoyará propiciar diálogos y consensos para los posibles nuevos planteamientos, como ha señalado el gobernador Tello, quien públicamente ha externado su deseo de trabajar de conformidad y acuerdo con el aún presidente electo. Andrés Manuel ha dicho que ninguna reforma educativa puede hacerse sin los maestros. Usted ya habló de eso, pero me gustaría saber si va a haber un cambio con el ingreso del próximo gobierno. Por sus respuestas le agradezco, ciudadana secretaria. Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos para formular sus preguntas al diputado Edgar Viramontes Cárdenas. Muchas gracias, presidente. Secretaria, solamente, al principio de mi intervención en el posicionamiento del grupo parlamentario, hacía el comentario de que en los últimos años la oferta educativa a nivel superior ha crecido en el estado. En el sur, de donde vengo, por ejemplo, tenemos el Instituto Tecnológico en Nochistlán, el de Tlaltenango, la Universidad Politécnica en Juchipila, el propio campus de la Universidad Autónoma de Zacatecas en Jalpa. Y hace un año en Tabasco se hizo una extensión de la Universidad Politécnica del sur de Zacatecas. La pregunta va en este sentido, secretaria. La 62 legislatura exhortó el pasado 29 de junio a la CEDUSAC para ver el tema del presupuesto de la extensión que se encuentra en Tabasco, preguntar qué se ha visto, hasta dónde se ha podido avanzar en el tema del pago de los maestros. Lo comentábamos en la glosa con el secretario de Finanzas, a través del mecanismo que ellos establecieron, ya tenían atrasadas, creo, si no estoy mal, 2 pagos a los maestros de la Politécnico, de la extensión ahí en Tabasco, y preguntarle, secretaria, qué tenemos que hacer, cómo va el tema que se le propuso la 62 legislatura, y en aras, o mejor dicho, viendo ya el tema del presupuesto 2019, ¿cómo podemos abonar desde la legislatura? Muchas gracias, secretaria, por su respuesta. Muchas gracias, señor diputado. Ahora le corresponde el uso de la voz a la ciudadana secretaria para dar respuesta a los cuestionamientos de los diputados hasta por 20 minutos. Sí, muchísimas gracias. Trataré de ser más eficiente en mis respuestas para tratar de alcanzar a responder lo más que sea posible. Por lo pronto me regreso un poco y pido una disculpa que no alcancé a tratar la pregunta y el planteamiento de la diputada Soraya Bañuelos, quien es la presidenta de la Comisión de Educación, quien preguntaba 3 retos o desafíos más importantes. Yo quiero comentarle que en términos educativos, los retos permanentes, siempre que están, es por un lado elevar el promedio educativo, es decir, todos los sistemas educativos que queremos, elevar el promedio educativo de la población. Por el otro lado, elevar la cobertura, que más niñas, niños y jóvenes estén dentro de nuestras escuelas, y el tema de la calidad educativa. Los 2 primeros los procuramos mejorar con una serie de procesos que tienen que ver con las becas precisamente, con el cuidado organizativo interno de nuestras escuelas y el tema de la calidad con capacitación, que hemos conformado un grupo de capacitación sin precedentes en el Estado y que tiene que ver con ese sentido de que incluso en las evaluaciones que se hacen derivados del proceso de reforma puedan ir nuestras maestras y maestros con la mayor fortaleza posible. Entonces siempre esos temas son
cruciales en la educación. Es el promedio educativo, la cobertura y la calidad, siempre. Y en términos administrativos, tiene que ver con el presupuesto, el déficit en la nómina estatal. El tema de gobernabilidad es un sector muy grande por su propio volumen, las diferentes visiones, las posturas políticas. Es complicado, es difícil y siempre hay posibilidades y amenazas de que pueda desbarrancarse esa gobernabilidad. Y el tema de los pasivos laborales, que se acumulan por muchas razones, por cuestiones de adeudos con el Seguro Social, por adeudos que de pronto nos salen que no teníamos estimados. Entonces, el tema del dinero es uno de los grandes desafíos. Si un día en Zacatecas algún gobierno, y ojalá sea este de Alejandro Tello, logramos resolver el tema presupuestal, creo que va a ser un gran paso para la educación en Zacatecas. Espero con eso que haya respondido y le pido una disculpa por no haber respondido antes. De este segmento de preguntas, responderle al diputado Edgar Viramontes que estaremos en atención a responder esos pagos pendientes. No hay una razón específica. Quiero decirle que esa extensión de la universidad tuvo primero un rechazo en la Junta Directiva, precisamente porque no había un presupuesto específico, y luego pudimos hacer algunos ajustes y se abrió de tal manera que eso tiene que estar resuelto, está contemplado en el presupuesto. Yo voy a investigar por qué tenemos esos pagos pendientes. En cuanto a las inquietudes del diputado Javier Calzada, le agradezco mucho, muchas preguntas muy interesantes, y la última que hace, y me voy en ese sentido inverso, de cómo estas dos visiones tan diferentes de Enrique Peña Nieto y del nuevo gobierno electo federal, ¿cómo le vamos a hacer para compatibilizar? Yo quiero decirles primero que la reforma educativa actual está vigente, que es una ley, es un mandato de norma, de tal manera que nosotros obedeceremos esa norma hasta en tanto esté vigente. Una vez que sufra alguna suerte de modificación, revisión, abrogación completa, tendremos ese detalle cuidadoso de estudiar muy bien la propuesta y de realizar nuestra responsabilidad como servidores públicos, que es, primero que todo, el respeto a la normatividad. Yo sé que hay una disposición política de trabajo conjunto, de diálogo, me parece adecuado, y me parece que tenemos que trabajar todos por encontrar esas coincidencias. Yo espero, y digamos que la única preocupación que tengo es que ante una nueva propuesta no haya un vacío, sino que realmente se sustituya por toda una nueva estructura regular que norme el quehacer administrativo y educativo de la educación en México. Yo quiero comentarle que tendré mucho pendiente de ver en la normal de Juchipila. Hay procedimientos en los que participan. No se puede hacer contrataciones si no están aprobadas y autorizadas por la Junta Directiva. Yo revisaré de todas maneras las quejas que hay al respecto. En cuanto al subejercicio de FONE, yo quiero decirles que no hemos tenido subejercicios realmente. Yo quiero decirles lo siguiente, miren. Hay una planeación específica para entregar en los diferentes programas que se llaman programas federales de la reforma, precisamente para poder apuntalar muchos de los esfuerzos y de las intenciones y de las estrategias. Se otorgan recursos que tienen que ver, por ejemplo, con el pago de compensaciones de maestros, pero muchas veces las administraciones, también por una planeación que viene desde el convenio original, se plasman las administraciones en determinados periodos. Entonces, en esos periodos, pues se manda un recurso a veces de las compensaciones que se van a pagar hasta diciembre. Y mes con mes, de vez en cuando aparece y nos llama la atención tanto Planeación como Secretaría de Finanzas, como decir, tienes subejercicio en el FONE, y el subejercicio es porque es el recurso que está destinado a ese pago quincenal de los maestros que están
que están en ejercicio y que tiene que llegar el dinero antes. Esa es una parte. La otra es que efectivamente al final del año se hace un cierre, hay productos financieros de la acumulación de esos recursos, ha habido también reintegraciones que hemos hecho por ejercicios que traíamos de falta de informes desde el año 2013. Entonces, cuando se acumulan todos esos restos de productos financieros, entonces al final del año pueden salir algunos saldos que se regresan a la Federación, porque así está contemplado, o sea, es algo que está normado dentro del convenio que se firma precisamente, pero no ha habido una reintegración por subejercicios, por omisión o por falta de la implementación de los programas. Es más bien un asunto de ingeniería presupuestal que hace que ocurran estos fenómenos de los saldos y que está contemplado de esa manera. En cuanto a las observaciones que hace de la educación superior, quiero decirle en particular en el caso de la Universidad Autónoma, nosotros no tenemos la posibilidad, la autonomía de la universidad le garantiza esa posibilidad de tomar decisiones internas de su currícula, de las materias y del énfasis que da en sus profesiones. Es una preocupación constante, también continua, que se tiene en algunas materias, pero la Universidad Autónoma de Zacatecas, y voy a hablar un poco a nombre de ellos, aunque nosotros no tenemos injerencias en la parte curricular, ellos se encuentran con las carreras, por ejemplo, la de Psicología y de Derecho, en donde sí tenemos más notable este fenómeno de desempleo de sus egresados, pero al mismo tiempo la universidad hace una respuesta a una solicitud, es decir, la universidad tiene esa demanda social de ingreso a esas carreras. Entonces yo creo que la universidad ha hecho un gran trabajo recibiendo a todos esos jóvenes que quieren estudiar eso y que ha hecho un gran trabajo procurando buscar y ver las diferentes alternativas profesionales y sus adaptaciones a nuestro propio desarrollo para construir alternativas de empleo para ellos. Nosotros no tenemos esa intervención. En cualquier caso, la autorización de estas opciones educativas llevan un proceso, en el caso en lo que nos compete a nosotros, de un estudio de mercado, un estudio educativo de mercado para poder determinar que sea precisamente las opciones pertinentes que correspondan a la región. El tema de esa nota que salió de prostitución de secundaria, yo quiero decirles que no hubo una omisión, tampoco ninguna intención de demeritar la preocupación social que tenemos, pero sí, y también por normatividad internacional, de procurar que el actuar de los servidores públicos no conduzca, no lleve a la estigmatización de la conducta de nuestras niñas, niños y jóvenes. Y eso está en una normatividad de sus derechos internacional que nos hace, sí, precisamente no darle esa estridencia, a veces mediática, que hace que nos conduzca con el lenguaje a la estigmatización y a la descalificación de la conducta de nuestros adolescentes que están en una etapa precisamente de exploración, de crecimiento muy grande y que tenemos la responsabilidad de proteger, por un lado, su integridad y su propio desarrollo. Hemos tenido una intervención muy decidida a partir de entonces en colaboración con prácticamente todas las dependencias de gobierno del Estado para poder procurar, detectar, erradicar y poder combatir ese tipo de conductas que dañan tanto a nuestra sociedad y que dañan y denigran primero que todo las posibilidades de vida y de convivencia familiar y de desarrollo de una persona. Hemos hecho muchas acciones en nuestras secundarias, tanto con recursos propios de nuestros programas como con la asociación, con asociaciones civiles, tanto de la Ciudad de México, internacionales y estatales, para tener programas de concientización y programas de reconocimiento del fenómeno de la violencia y del abuso sexual.
Entonces, tenemos muchas acciones documentadas en ese sentido como reacción a ese caso, que sí hubo esa responsabilidad deliberada, digamos, de no seguirlo denominando y hablando de ese tema en protección a nuestras niñas, niños y jóvenes en Zacatecas. Al diputado Armando Perales, sí, el tema de los telebachilleratos, quiero decirle que tenemos 75 planteles en todo el estado, que cuando nosotros llegamos nos explicaron las maestras y los maestros que su contratación se había hecho en ese sentido de decirles, se les pagará cuando haya recurso, cada 3 o 4 meses. Nosotros hicimos gestiones intensivas tanto en la Ciudad de México como localmente para que pudiéramos tener los recursos en tiempo, porque ese subsistema se desarrolla en un convenio 50-50, Federación y Estado. Ponemos los recursos y se van a una bolsa común a partir del cual se les paga su salario. Los compañeros de telebachillerato tienen todas sus prestaciones de seguridad social, su salario íntegro equivalente al salario en otros subsistemas, de tal manera que no hay esa visión de que falta una parte estatal, porque de hecho es una única bolsa. Ellos ganan un promedio entre 12 y 13 mil pesos al mes, que es similar a alguno de nuestros subsistemas en educación media superior, y con una decisión de ser puntuales en sus quincenas. Nos propusimos hacerlo, lo estamos logrando para ser muy puntuales. Es una lástima que no tengamos más recurso que mezclar con la Federación para este subsistema, porque sí se abrió la posibilidad desde la Federación de abrir tantos como quisiéramos, siempre y cuando tuviéramos recursos para mezclar con ellos en esta fórmula de 50-50. Tenemos 75 y tenemos mucho aprecio del trabajo que hace los telebachilleratos, tanto que hemos conformado un equipo especial de especialistas para la capacitación de los maestros y hemos estado trabajando con ellos para darles toda la importancia a su formación de nuestras maestras y maestros, toda su seguridad laboral, aunque están sujetas, porque es un nivel de educación media superior, a todos los procedimientos de la reforma educativa que ya describimos. Entonces no son nombramientos que se puedan otorgar de manera arbitraria, sino están sujetos a las propias evaluaciones. Las inquietudes de la diputada Susana Rodríguez en el tema de los niños indígenas. Quiero decirle a la diputada que en ese tema tenemos 1,109 niños indígenas que se atienden con libros en sus propios idiomas, con maestros, algunos de ellos hablan su idioma, algunos otros el español. Se hacen algunos asentamientos de aulas educativas exprofeso, hay todo un equipo trabajando, tenemos toda una dirección que trabaja en ese sentido precisamente para garantizar la inclusión. El tema de las cuotas escolares es un tema sumamente complejo para todos. Quiero decirles que por ley, por norma, no está permitido cobrar cuotas, no se debe de hacer. Lo indicamos así en memorándums que mandamos a las escuelas desde el inicio del ciclo escolar y entendemos que las asociaciones de padres de familia que tienen una participación muy activa, ellos determinan cuotas de colaboración voluntaria que en un exceso de autoridad se ponen de acuerdo a veces con los directores para presionar y condicionar la entrada. Es algo absolutamente indebido, es algo que hemos sancionado, que lo advertimos desde el principio y es algo en las que toda la sociedad tenemos que trabajar conjuntamente para garantizar ese derecho a la educación que es gratuito. Es un problema cultural muy grande, pero al mismo tiempo nosotros tenemos mucha satisfacción de tener consejos de participación social, educativa y de tener asociaciones de padres de familia participativos y que quieran buscar mejoras para las escuelas. Es también un derecho y no solo es un derecho, es una aspiración que tenemos, que las condiciones de nuestras escuelas puedan mejorar con el concurso de todos los esfuerzos que realizamos gobierno y sociedad y las mismas familias de ellos. A la diputada Carla Deyanira Valdés, quiero decirles que hay un programa específico
en la Secretaría de Educación que se llama Salud y Educación y que tiene precisamente ese sentido. Hay una preocupación muy grande por el tema de obesidad, de desnutrición y de todos esos problemas, y tenemos un equipo completo trabajando en eso, además de que participamos con el DIF de manera muy directa en este esfuerzo de peso y medida, que es un programa nacional justamente para tener una determinación más clara de las estadísticas y poder acciones en consecuencia. Tenemos un trabajo colaborativo con ellos bastante intenso. Y en su inquietud de cómo contribuir para el tema de las escuelas de tiempo completo, yo quiero decirles que en las escuelas de tiempo completo, en este año fueron 457 millones de pesos para Zacatecas, que son 52 millones más que el año pasado, por gestiones del propio gobernador del estado, y que no hay ninguna contribución estatal, que sería muy bueno que muchos de estos programas que son exclusivamente federales podamos hacer una mezcla para poder incentivar. Esto ocurre en algunos estados. Estos programas que yo les mencioné en la presentación, algunos de ellos se comparten en responsabilidad presupuestal en muchos lados. En Zacatecas no, es exclusivamente inversión federal. Ha ido en aumento, pero no es suficiente para todas las necesidades que tenemos, sobre todo en ese contexto que tenemos de tanta dispersión territorial y de tanta desigualdad. Bueno, a la diputada Delmira, por supuesto, comentarle que las estrategias son permanentes, es parte de nuestro trabajo sustantivo, disminuir la deserción, y mucho tiene que ver con que tengamos la posibilidad de dar el servicio educativo en esas comunidades como la que describí de aquí de Ciudad Cuauhtémoc. Tiene mucho que ver con el trabajo que realizan nuestros directores regionales, a quien saludo con mucho afecto si están algunos por aquí en el público, y decirles que esa detección que tenemos de las condiciones en nuestras comunidades de más baja población, que son 3,400 comunidades con menos de 100 habitantes, y que algunas de ellas suman 2 o 3 niños, 4, en donde no estudian o no tienen el servicio educativo, es un trabajo permanente el que se realiza en ese sentido. Y los montos que se dan, cuando me preguntan si los montos son suficientes en esas becas que usted escribía con tanto detalle en su presentación, pues quiero decirle, claro que no son suficientes, son casi vergonzosos. Quiero decirles que cuando llegamos teníamos un sistema de becas muy diverso y con montos que son realmente irrisorios. Los hemos aumentado ligeramente, pero ese aumento ha sido en detrimento de la cantidad de niñas y niños que podemos apoyar. Entonces, comparto la visión de usted, sorprendida e indignada de que son paliativos que no tienen un impacto real en la posibilidad de tener mayor cobertura en nuestros niveles educativos. Muchas gracias, secretaria. Ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada María Edelmira Hernández. Nada más comentarle, señora secretaria, que bien lo dice, que eso de dinero no es suficiente, que es vergonzoso, que en esto no tiene pues no ningún alcance para las familias y menos para los niños. A mí me tocó trabajar, que pues trabajé durante 40 años y en una escuela de precarias condiciones a la cual usted conoce perfectamente, que está ubicada, y no estoy hablando de una escuela de los últimos municipios del estado, estoy hablando de una escuela del centro de Zacatecas, que es entre Zacatecas y Guadalupe, está en Colonia Camilo Torres y Gavilanes, que es la Escuela Salvador Varela Reséndez. Ya usted pues la conoce perfectamente, donde me tocó trabajar con un grupo de 46 niños en 4º grado de precarias condiciones, donde atendía en ese grupo pues todo heterogéneo, que me tocó atender 15 niños de casa hogar, que fue para mí una experiencia fatal. Entonces, pues ahí sí le recomiendo,
poner más atención a esas escuelas, porque pues ahí el maestro la hace de todo, de padre de familia, de maestro, de todo. Ahí los niños siempre iban sin ningún peso, nada de alimento en el estómago. Yo no podía estar a la hora de recreo desayunándome mi torta o lo que llevara, mi sándwich, lo que fuese, mientras que un niño estaba al lado de mí sin tener nada en su estómago. Entonces yo cada quincena tenía que pagar a la cooperativa mínimo 400 pesos por darles a 6 niños su desayuno diario. Entonces pues sí le ruego de la manera más atenta, ponga más atención a esas escuelas, a esos niños que requieren realmente que se les voltee a ver. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Carla Valdés. Con su permiso, diputado presidente, pues doctora Gema, agradecerle la puntual respuesta de las preguntas. Me quedó por ahí pendiente una que yo creo que me la hace llegar y si luego la visitamos, doctora. En campaña pues me he dado cuenta de todas las necesidades y bueno, realmente pues no hay presupuesto que alcance. Y escuchar eso del recurso federal para que a los niños y que sobre todo a los jóvenes les vaya bien, pues me inquieta, pero sobre todo me preocupa y hoy pues más que nunca me ocupa para decirle, secretaria, pues que estoy lista para trabajar de su mano. Tengo en este caso el distrito 17 comprende Jiménez del Teul y es un municipio que está considerado como alto grado de marginación. Digo, visité a la gente, he visto realmente el grado de marginación en el que viven. Y pues en ese sentido y en ese espíritu de lucha y de servicio que pues hoy tengo y que todos en este momento tenemos, decirle pues que vamos a hacer y vamos a darle el acompañamiento para que exhortemos, invitemos o buscamos y abramos las puertas para que a Zacatecas, para que a los niños, a los jóvenes y a todos los sectores pues nos vaya bien. Y que no permitamos que los niños sigan en desnutrición, pero tampoco en obesidad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Armando Perales Gándara para su derecho de réplica. Gracias, diputado presidente. Solamente agradecerle, secretaria, y a título personal de felicitarla por el tema. Considero que tiene la capacidad para estar en ese puesto y le agradezco. Sin embargo, le comento que sus respuestas las haré llegar a los maestros que me las hacían y si hay algo que comentar, me dé la oportunidad de estar con usted. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para su derecho de réplica al diputado Javier Calzada Vázquez. Gracias, diputado presidente. Quiero comentarle, doctora, que en días pasados estuvo aquí el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el cuestionamiento sobre el tema de la oferta y demanda en materia de educación superior, también le hicimos el comentario a él y él fue el que nos dijo que esa instancia de coordinación de educación superior existe en Zacatecas y que la preside la Secretaría de Educación. Entonces, no hay una justificación en la autonomía de la universidad para dejar de coordinar esos esfuerzos. Y es el caso de medicina. En medicina no se admiten más jóvenes que la capacidad instalada que hay para atenderlos y así también debería ser en los casos de derecho, contaduría, psicología, etcétera, que son carreras que ya están saturadas. Me queda la duda de qué se está haciendo exactamente. Entiendo la política de comunicación, pero no en relación a la prostitución y sobre todo al embarazo adolescente. Me quedó claro la política de comunicación que usted explicó, pero no me quedó claro qué es lo que se está haciendo para, como sector, si educación y salud no están poniendo la dedicación y la atención correspondiente a esos problemas graves que están ocurriendo en nuestro Estado, pues es muy preocupante si fuera el caso. Y lamento que
que no estoy de acuerdo con usted en el caso de la justificación que hace de la devolución del FONE, porque de la información que dispongo no se trata de esos rendimientos financieros a los que usted alude, sino más bien se trata de un subejercicio por no ejercerlos a tiempo. Y nada más quiero decirle, secretaria, con absoluto respeto a su investidura, que usted está bajo protesta y no puede venir aquí a hacer justificaciones y a mentir a esta soberanía, porque la consecuencia de eso es el juicio político. Entonces yo le agradezco sus respuestas y también le pido que sí, en las áreas que corresponden, porque usted no tiene que hacer todo, sí tengan más atención, más cuidado y desarrollen más acciones en el tema de, por ejemplo, la alerta de género. Su dependencia es una área sustantiva y va junto con todos estos problemas que tenemos de inseguridad, de embarazo adolescente, etcétera. Le agradezco por su tiempo y por sus atenciones. Gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para su derecho de réplica al diputado Edgar Viramontes Cárdenas. Muchas gracias, presidente. Agradecerle, secretaria, la atención que sirva a poner pues al caso Tabasco de la Politécnica y esperemos que tengamos ahí una respuesta favorable y sobre todo que en el próximo presupuesto de egresos podamos ahí considerar el tema. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Con lo anterior damos por concluidas las intervenciones de la ciudadana doctora Gema Mercado Sánchez, secretaria de Educación del Gobierno del Estado, así como de los ciudadanos diputados. Ciudadana doctora Gema Mercado Sánchez, secretaria de Educación del Gobierno del Estado. La honorable 63ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas ha registrado su comparecencia con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno del ciudadano licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado. Con lo anterior, se da cumplimiento a la obligación establecida por el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Muchas gracias por su presencia, a usted y a sus colaboradores. Solicito a la Comisión de Cortesía que al término de esta sesión se sirva acompañar de su salida de este recinto a nuestra distinguida invitada. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados a las 16:30 horas de esta misma fecha a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Ahora sí aplaude, ahora sí, cabrón.